Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, familia linda, llegamos a un tercer día de la semana. Creo que han aprendido un poquito, La historia de Zaqueo es una historia de alto nivel para comprender las actitudes humanas, las desgracias por emociones destructivas que después se buscan de una manera, dinero, alcohol, no sé. De todos modos, lo más importante es que muchos están conociendo y lo que viene ya para estos 2 últimos días es muy interesante. Póngale atención porque vale la pena estar entendidos con lo que viene. Y hoy arrancamos con una introducción que nos muestra el apóstol Marcos a través del Señor Jesús. En el capítulo 4, versículos 26 al 27 dice: y cuando terminó el Señor Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una de las situaciones más comunes por las que los padres buscan consejo es porque ellos sienten que han perdido la autoridad sobre sus hijos. Si estos son pequeños, los famosos berrinches se hacen incontrolables. Y si son adolescentes, la rebeldía, las discusiones y la oposición se convierten en el único modo de encuentro, un encuentro que no es sano de ellos con sus familias. Es triste y difícil a la vez establecer relaciones de autoridad entre las personas sin caer en autoritarismo, la violencia o el miedo. Todos los vínculos sanos se despliegan a un marco de autoridad, pero también de gracia. La autoridad es el poder ejercido con sabiduría. Jesús tenía autoridad. Sus palabras dejaban admirados a todos los oyentes, porque no decía cosas huecas ni repetía opiniones dadas por otros, sino que revelaba lo que el Padre Celestial le había dicho y lo hacía como nadie más lo había hecho antes. En Juan 8:26, él dijo: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Es un énfasis añadido del Señor Jesús. Padres y madres, conocer las verdades de Dios trae seguridad a nuestras vidas, pero no solo debemos saberlas, sino también debemos vivirlas. Si respaldamos nuestras decisiones y nuestros hechos en la verdad revelada de Dios en su palabra, otros también admirarán y reconocerán nuestro carácter y seguirán nuestra autoridad. Si los hijos, óigame bien, si los hijos crecen en un clima donde se les transmiten verdades, principios y coherencia, Dios puede obrar en sus corazones, ¿cómo no? Para que ellos entiendan y acepten la autoridad. Si tenemos suficiente gracia y amor para tratar con las debilidades de los demás, nuestra autoridad será recibida por ellos que están a nuestro alrededor. Eso nos ayudará a ser sabios en el trato con nuestros hijos, incluso en medio de sus errores, para guiarlos y apoyarlos en su caminar. Bueno,
entramos a tratar un punto bastante delicado, que es algo muy destructivo. La depresión en el mundo de hoy. ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha deprimido? ¿Quién no ha experimentado esa tristeza profunda y esa melancolía del alma? Existen varios niveles de estados depresivos. Aquellos que son muy leves, se superan rápidamente con fuerza de voluntad y una buena dosis de ánimo. Otros, en cambio, son mucho más fuertes y son en estos casos cuando la depresión se toma en una situación crónica. En este nivel más profundo de la depresión necesitamos otra clase de herramientas y ayudas. Este tema abre sus páginas con el título La tristeza que mata. Óigame, lo cual me recuerda a la siguiente historia. Póngame cuidado a esta historia que es muy linda. En el tiempo en que no existían los automóviles, una pareja de recién casados se iba de luna de miel en una carreta tirada por un caballo. El esposo conducía y su flamante esposa iba a su lado. En eso, el corcel se detuvo abruptamente, sacudiendo fuertemente a sus pasajeros. El hombre bajó muy molesto, se acercó a la cabeza del caballo, lo miró a los ojos y le dijo: «Va una». Enseguida volvió al coche y continuaron su viaje. Poco después y por segunda vez el caballo se detuvo en seco. El hombre se volvió a bajar, miró al animal y muy enojado le dijo: «Van dos». Y subió otra vez a la carreta y el viaje continuó. Pero repentinamente el caballo volvió a detenerse bruscamente. Esta vez el hombre bajó furioso de la carreta, sacó un rifle, apuntó a la cabeza del caballo y le disparó 3 tiros. ¡Pa, pa, pa! El animal cayó fulminado. La esposa, asustada por la reacción violenta de su esposo, le increpó diciendo: «¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre matar a nuestro caballo?». Y el esposo, mirándola, le gritó: «Va una». Ay, esta ilustración humorística nos recuerda que todos somos capaces de actos autodestructivos y la depresión no curada, no solucionada, no tratada, como veremos a continuación, está detrás de muchos de los mayores actos de violencia en el mundo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, siguiendo con el humorístico comentario anterior, hablemos de qué es la depresión. La depresión es una emoción destructiva. No solo destruye al que la padece, sino también a las personas que se relacionan con él. La depresión es un trastorno de la afectividad que impacta la totalidad de nuestra vida.
forma de pensar, estado de ánimo, y aún nuestro cuerpo se debilita y se enferma. Esta es una melancolía del alma, un desánimo que entra en nosotros, nos atrapa, nos cubre, nos ahoga, nos sorprende y sobre todo cuando nos sentimos solos. En esta situación, vivir se vuelve una carga pesada, un trabajo arduo. Por ello, la típica imagen del deprimido es de aquel que está tirado sobre una cama, sin querer hacer nada, totalmente anulado. Entonces, ¿cómo abordar este tema? Buena pregunta. Hay varias maneras de abordarlo. Una manera es enfocándolo desde el punto de vista biológico, es decir, afirmando que la depresión tiene un origen bioquímico. Quienes sostienen esta teoría dicen que es un problema de los neurotransmisores por una deficiencia de litio en el cerebro. Por lo tanto, la solución sería administrar una sustancia para que las neuronas vuelvan a funcionar bien, luego de lo cual las personas experimentarían una gran mejoría en su lucha contra la depresión. Otra forma de abordarlo son los enfoques psicoanalítico y cognitivo, según los cuales la depresión estaría relacionada principalmente con problemas físicos o biológicos, sino con desórdenes emocionales. Esta es solo una pequeña muestra de la diversidad de formas en que tradicionalmente se ha enfrentado el tema. Cada una de estas teorías tiene mucho de verdad y deberían utilizarse simultáneamente en el diagnóstico y tratamiento de este problema. El enfoque que adopto en este trabajo está más cerca de la segunda perspectiva, aunque debido a la complejidad del problema no debemos descartar ningún aporte de las ciencias médicas. Para analizar esta enfermedad del alma y del cuerpo, vamos a usar la historia de vida de una persona que atravesó un estado depresivo muy severo. Esta historia es a la vez el testimonio escrito más antiguo que conocemos. Se trata de un personaje muy conocido y su vida registrada en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Fue el hijo mayor de Adán y Eva, su nombre Caín, quien no ha oído hablar de él. Justamente es conocido por haber asesinado a su propio hermano. Ahora bien, ¿qué puede llevar a alguien a asesinar a su propio hermano, a hacer daño a su propia familia? Debemos reconocer que hay hermanos y hermanas a quienes realmente provocaría matarlos, pero de sentir esto a hacerlo, hay mucho trecho. ¿Qué lleva a Caín a asesinar a su propio hermano y de la forma tan brutal y salvaje como lo hizo? Desde mi punto de vista, la causa fue una depresión no curada, no sanada. De ahí que el título de este tema comienza a cobrar sentido para nosotros: la tristeza que mata. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Miren, mis amados, cuando se compara el asesinato de Caín con las acciones terroristas contemporáneas,
o la violencia cotidiana de nuestros pueblos, vamos a ver que el origen en muchos casos, óigame, es el mismo. Un estado depresivo latente. Para entender cómo la depresión puede desencadenar fuerzas tan destructoras, analicemos la vida de Caín. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda de Dios he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No le respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿en qué parte del relato dice que Caín se deprimió? Lo que afirma el documento es que Caín se enfureció y andaba cabizbajo. En otras versiones, la palabra cabizbajo equivale a agachó su rostro, se entristeció grandemente, se mostró, o mejor, su rostro se descompuso, su semblante decayó, puso muy mala cara, tenía el rostro abatido. Miren todo el poco de componentes que tiene esa parte. Naturalmente, en el tiempo de Caín, no existía la palabra técnica depresión. Pero como se percibe que una persona está deprimida, ¿qué parte de su cuerpo revela claramente que está atravesando un problema depresivo? Sencillamente su rostro, porque el rostro de la persona deprimida decae. Entonces, cuando el texto dice que andaba cabizbajo, nos quiere decir que Caín entró en un estado depresivo. Entonces, ¿cómo se origina la depresión? Mire, mis amados, aunque explicar cómo surgen las tendencias depresivas en la gente es un asunto muy complejo, como se dan cuenta las diversas teorías existentes al respecto, vamos a tratar de entender cómo se originó el caso de Caín. Cada uno tendrá que evaluar cuánto de estos criterios se aplican o no a nuestras vidas. ¿Qué sentimiento apareció antes de que Caín se deprimiera? O usando el lenguaje literal del tema, ¿andará cabizbajo? El texto dice que se enfureció.
En otra versión de este mismo pasaje dice que se ensañó en gran manera. En pocas palabras, se llenó de ira. Esto parece increíble, pues una persona deprimida o enfurecida se ven muy distintas, pero no son más de las dos caras de una misma moneda. Antes de que la depresión surgiera en Caín, apareció una emoción destructiva. La ira, óigame, la ira, hijos. Lo que dicen las teorías modernas, sobre todo las psicoanalíticas, es que la depresión aparece cuando la ira que una persona experimenta lo vuelca sobre sí mismo ante la imposibilidad de canalizarlo hacia afuera. En pocas palabras, uno termina comiéndose. Ahí se comió un su, ¿no es cierto, hijo? En pocas palabras, uno termina comiéndose su propia ira. Entonces arranco en pocas, hijo. En pocas palabras, uno termina comiéndose su propia ira. Para muchos, entonces, la depresión es una ira disfrazada de tristeza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se desencadenó tal furia en la vida de Caín? Dice el relato que cuando llegó el día del culto a Dios, los dos hermanos llevaron su ofrenda al altar. Por alguna razón que más adelante veremos, Dios acepta la de su hermano Abel, pero la de él no. Entonces este se siente rechazado, piensa que Dios ha sido arbitrario y que lo está tratando injustamente al rechazar su ofrenda y recibir la de su hermano. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este orden, cuando sentimos que hemos sido tratados de manera injusta y arbitraria y luego advertimos que no podemos hacer nada frente a ello, o expresado en otras palabras, cuando no tenemos manera de canalizar fuera de nosotros el enojo que estamos experimentando, pues entonces terminamos dirigiéndola hacia nosotros mismos, iniciándose así un proceso depresivo, el cual a medida que pasa el tiempo se va interiorizando cada vez más. ¿Cómo podía Caín enfrentar a Dios omnipotente, que le parece arbitrario e injusto? Cualquiera de nosotros puede sentir lo mismo cuando alguien a quien amamos muere siendo muy joven. Producido el hecho, ¿contra quién nos vengamos? ¿Quién es el culpable? Uno siente que Dios o la vida lo ha tratado injustamente. Se trata de ira. Óigame pues. Piensa que no es justo que personas malas continúen viviendo mientras que su ser querido, que era tan bueno, haya tenido que morir tempranamente. Pero a la vez se siente totalmente impotente frente al hecho. Óigame, no hay manera de devolverle la existencia, ni puede vengarse de Dios ni de la vida. Entonces, ¿qué hace? ¿Será posible tomar un arma y disparar contra el cielo creyendo que así puede vengarse de Dios? Claro que no. Y como no es posible, apunta hacia su ira hacia sí mismo y termina disparando para sí un estado depresivo. La depresión es pues como si alguien tomara un veneno esperando que la persona que lo ha herido se muera.
Este mismo proceso puede ser desencadenado por problemas de salud, dificultades familiares, laborales, sentimentales, sexuales, etc. Recuerde siempre la experiencia de un joven que se encontraba enamorado de una chica. Por un buen tiempo él estaba tras ella, pero no era correspondido. Cierto día la joven habló conmigo y me dijo: dile que por favor, que yo no quiero saber nada con él y que me deje tranquila. Entonces fui a hablar con él y le dije: ella me ha dicho, óigame pues, directamente que no te quiere, que no te ama, que no sigas insistiendo más. Entonces él me respondió: eso es problema de ella. ¿Qué culpa tengo yo de que no le guste? Así se siente el deprimido sufriendo por una situación de la que no cree ser culpable. Hemos descrito el origen del estado depresivo de Caín y cuál fue, o cuál puede mejor explicar algunos casos de experiencias depresivas actuales. Lo que debe quedar claro es que cuando uno se siente rechazado, cuando considera que lo han tratado injustamente y se siente impotente para enfrentar la situación, surge el enojo, el cual, al volcarlo hacia uno mismo, se transforma en depresión. Esto es muy claro en el caso de Caín. Hasta aquí llegamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo viene pronto y nos está preparando con estos temas para sacar todas esas artimañas que el ladrón pone para robar, matar y destruir. Bendecimos a todos los que están en sintonía de la frecuencia F, radio y televisión en cualquier lugar del mundo, en Cúcuta, Colombia y hasta donde alcanzan nuestras plataformas. Bendiciones para todos. Mañana nos queda el último tema de esta semana. Descansen tranquilitos y pónganse a pensar: ¿por qué yo me decaigo? ¿Qué pasa conmigo? Claro, eso es lo que me ha pasado a mí. Hagan unas comparaciones sanas, santas y claras delante de Dios primeramente y entiendan que primero Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros mismos. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Mañana nos vemos para terminar la semana.